Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Apple Inc., que cotiza bajo el ticker AAPL, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga a su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna X verán la información del primer reporte trimestral del 2021 de la empresa, que fue publicada el 28 de enero del 2021. De las columnas U a W verán la información de los reportes 2, 3 y 4 del 2020, y en la columna C verán la información promediada de los últimos 5 años de la empresa. Durante este primer trimestre del 2021, Apple nos menciona haber tenido ingresos por 111.439 millones de dólares y que anualizados representaron 294.135 millones de dólares, en ambos casos mostrándose superior a sus 3 trimestres previos y al promedio de sus últimos 5 años. En este punto cabe aclarar que aunque el ingreso trimestral de Apple se muestra muy por arriba de sus 3 trimestres previos, el primer trimestre para la empresa siempre es el mejor, dado a que es el que sigue de la temporada navideña del año previo. Así que este salto entre trimestre y trimestre en sus ingresos es completamente normal. No hay por qué espantarse o alegrarse demasiado por ello. Sin embargo, aún considerando lo anterior, vemos que el ingreso anualizado actual de la empresa representa un incremento porcentual en los ingresos del 9.88% en comparación a los ingresos anualizados del año anterior durante el primer trimestre del 2020. Dicho crecimiento porcentual también es superior al de los 3 trimestres previos y al del promedio durante los últimos 5 años. Esto nos dice que Apple continúa incrementando sus ingresos, lo cual siempre es bueno. Durante este primer reporte trimestral, Apple también nos menciona que sus costos de venta fueron de 67.111 millones de dólares y que anualizados fueron de 180.068 millones de dólares. En ambos casos también por arriba de los 3 trimestres previos y del promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos anualizados le restamos los costos de venta anualizados, nos quedamos con los ingresos brutos de la empresa, que de momento son por 114.067 millones de dólares y que representan un margen bruto del 38.78%. O sea, tras cubrir sus costos de venta anualizados, la empresa logró quedarse con el 38.78% de sus ingresos anualizados. Durante este trimestre, los costos de operación de la empresa fueron por 10.794 millones de dólares, que anualizados representaron 39.814 millones de dólares, también por arriba de los 3 trimestres previos y del promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos brutos le restamos los costos de operación anualizados, nos quedamos con los ingresos operativos de la empresa, que de momento son por 74.253 millones de dólares y que representan un margen operativo del 25.24%. O sea, tras cubrir sus costos de venta y sus costos de operación, la empresa ha logrado quedarse con el 25.24% de sus ingresos anualizados, un margen bastante alto y que es mayor al de sus 3 trimestres previos, aunque ligeramente por debajo del promedio de los últimos 5 años, lo cual no es malo, simplemente significa que sigue controlando estos márgenes operativos. Ahora, en cuanto a sus gastos por intereses, la empresa no comparte datos en sus estados consolidados de resultados, por lo cual aquí simplemente nos quedamos con ceros, tanto de manera trimestral como de manera anualizada, así que simplemente nos brincamos a la sección de ingresos antes de impuestos, que para este primer trimestre del 2021 fue de 33.579 millones de dólares y de manera anualizada de 74.752 millones de dólares. Nuevamente, tanto trimestral como anualmente, por arriba de los 3 trimestres previos y del promedio de los últimos 5 años.
Los impuestos que tuvo que pagar durante este primer trimestre del 2021 fueron de 4.824 millones de dólares y de manera anualizada de 10.822 millones de dólares, los cuales están por arriba de lo de sus 3 trimestres previos y el promedio de sus últimos 5 años, a excepción del dato anualizado, que este sí está por debajo del promedio de sus últimos 5 años, lo cual es buenísimo, puesto que está cerca de un 15, entre el 15 y 20% por debajo de su promedio de los últimos 5 años, significando que está controlando un poquito más esta sección de los impuestos. Tras restar estos impuestos anualizados a sus ingresos netos antes de impuestos, nos quedamos con ingresos netos por 63.930 millones de dólares, los cuales están por arriba de sus 3 trimestres previos, del promedio de sus últimos 5 años y del ingreso neto del año previo, que era de 57.527 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento porcentual en ingresos netos del 11.13%. Dicho crecimiento porcentual en ingresos netos también por arriba, muy por arriba de sus 3 trimestres previos y del promedio de sus últimos 5 años, que había estado haciendo del 7.95%. El ingreso neto actual de 63.000 millones de dólares representa un margen neto del 21.73%. Esto significa que la empresa, tras cubrir sus costos de venta, sus costos de operación y sus impuestos, logró quedarse con el 21.73% de sus ingresos anualizados. Un margen neto verdaderamente bastante bueno y que de momento se encuentra por arriba al de sus 3 trimestres previos y al promedio de sus últimos 5 años. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Vayamos ahora a la hoja de balance de la empresa, en el que se nos menciona que de momento Apple tiene 36.010 millones de dólares en efectivo y equivalentes de efectivo, lo cual se encuentra de momento ligeramente por debajo de lo que tenía durante su segundo trimestre y cuarto trimestre del 2020, pero por arriba de lo que tenía durante el tercer trimestre del 2020 y del promedio de sus últimos 5 años. Por otro lado, sus activos circulantes y activos totales, los cuales son por 154.106 millones de dólares y 354.054 millones de dólares respectivamente, se encuentran por arriba de lo que tenía durante los 3 trimestres previos y del promedio de sus últimos 5 años. Su deuda financiera de momento es por 107.043 millones de dólares. Sus pasivos circulantes son de 132.507 millones de dólares y sus pasivos totales son de 287.830 millones de dólares. Todos estos por arriba de sus 3 trimestres previos y del promedio de sus últimos 5 años. Lo cual no es bueno porque en estos 3 rubros lo que siempre queremos es que la empresa cada vez tenga menos deuda financiera y pasivos tanto circulantes como totales. Si a sus activos totales le restamos sus pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la empresa, que de momento es de 66.224 millones de dólares, que es lo que verdaderamente vale la empresa. Dicho capital contable actual, la verdad es que está muy mal en comparación a sus 3 trimestres previos y al promedio de sus últimos 5 años, que solía ser de 109.493 millones de dólares. Y que de hecho, al compararse contra el capital contable del año previo durante el primer trimestre del 2020, que solía ser de 89.531 millones de dólares, representa una disminución en su capital contable porcentual del 26.03%. Esto nos dice que la empresa de momento cada vez vale menos y que cada vez debe más. Todo esto anterior de su hoja de balances nos dice que de momento la empresa tiene suficientes activos circulantes como para pagar 1.16 veces sus pasivos circulantes. Su efectivo le alcanza solo para pagar el 27% de sus pasivos circulantes, que sus activos totales de momento le alcanzan para pagar 1.23 veces sus pasivos totales, que su efectivo actual representa el 54.38% de su capital contable y que su deuda financiera actual
representa el 161.64% de su capital contable. Todas estas relaciones han ido empeorando trimestre tras trimestre y se puede visualizar al compararse contra los 3 trimestres previos y al promedio de los últimos 5 años. En el caso de la relación de efectivo capital contable, podría parecer que está mejorando, pero la verdad es que este porcentaje se está viendo aumentado no porque esté aumentando su cantidad de efectivo, sino porque está disminuyendo su capital contable. Entonces mantiene la misma cantidad de efectivo, pero disminuye su capital contable. Es por eso que se está aumentando este porcentaje. Y lo mismo está sucediendo con su deuda financiera. En este caso, sí está aumentando la deuda financiera y a la vez está disminuyendo su capital contable. Es por esto que esta relación empeora cada vez más y a una mayor velocidad que la relación de efectivo capital contable. Ahora, dado a que Apple de momento tiene 16.788.096.000 acciones en circulación y cada una de estas hasta el 28 de enero del 2021 se estaban vendiendo en $137.09, esto le daba una capitalización de mercado a la empresa de $2.3 trillones. Para quienes no lo sepan, Apple es una de las pocas empresas en la bolsa cuya capitalización de mercado está en el rango de los trillones de dólares. Pero considerando que el capital contable real de la empresa es de $66.224 millones, el valor real de cada una de las más de 16.000 millones de acciones de la empresa es de $3.94. Lo que significa que a finales de enero o a 28 de enero del 2021, quienes compraban acciones a $137.09 de Apple estaban pagando 34.75 veces el valor real de las acciones. Aquí en esto hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Habrá quienes recuerdan que a finales de agosto del 2020 Apple hizo un split de sus acciones de 4-1, lo que significa que la totalidad de sus acciones, que en aquel entonces eran 4.275 millones de acciones, las multiplicó por 4, o sea, cada una de sus en aquel entonces existentes acciones las dividió entre 4 y por eso pasaron de 4.000 millones de acciones a más de 17.000 millones de acciones y a las actuales poco menos de 17.000 millones de acciones. Junto con ello, también el precio de las acciones se tuvo que dividir entre 4, pasando de un valor por acción de $425 con 4 centavos a $108 con 86 centavos y subiendo nuevamente al actual $137 con 9 centavos. Nuevamente, no es que hayan perdido valor en el mercado sus acciones, simplemente se multiplicaron y al multiplicarse el valor de cada una de estas acciones se tuvo que dividir. Previo a dicho split, el valor real de las acciones según su capital contable, que en aquel entonces era de $72.000 millones, era de $16 con 91 centavos. En promedio, quienes durante los últimos 5 años han estado comprando acciones de Apple han estado pagando 11.24 veces el valor real de las acciones, siendo lo mínimo 4.11 veces el valor real de las acciones y lo máximo 34.75, que es de hecho el precio valor libros actual de Apple al primer trimestre del 2021. En otras palabras, el precio actual de las acciones es lo más caro que han llegado a estar en relación a su valor libros en los últimos 5 años. Pero bueno, considerando que durante este primer trimestre del 2021 Apple obtuvo ingresos netos por $63.930 millones, eso le da una utilidad por acción, también llamada UPA o Earnings Per Share en inglés, de $3 con 81 centavos y un precio utilidad también llamado PU o Price Earnings en inglés de 36. Así que en resumen, lo que los reportes trimestrales de los últimos 5 años de la empresa nos dicen tras analizarlos fundamentalmente es que en su estado consolidado de resultados la empresa va muy bien, sigue aumentando sus ingresos trimestre tras trimestre de manera anualizada, sus márgenes brutos, sus márgenes operativos y márgenes netos los mantiene muy bajo control y continúa aumentando de manera porcentual sus ingresos netos año tras año a pesar de los estragos que ocasionó la pandemia durante el 2020. Sin embargo, en su hoja de balances, la empresa
ha ido perdiendo capital contable año tras año durante los últimos 5 años. Esto debido a que su deuda financiera, pasivos circulantes y pasivos totales han ido aumentando a una mayor velocidad que sus activos circulantes y activos totales, ocasionando a la vez que el valor real de las acciones, según el capital contable de la empresa, vaya en disminución, mientras que el valor de las acciones en el mercado continúa subiendo, lo que cada vez aleja más el valor de las acciones en el mercado de su valor real, aumentando también el riesgo de inversión para quienes de momento quieren comprar acciones de Apple e incluso para quienes ya son dueños de acciones de Apple, puesto que el precio valor libros actual de 34.75 de las acciones de Apple de momento nos dice que así como puede seguir subiendo el precio de las acciones en el mercado, podrían en algún momento corregirse y bajar tanto como hasta los $3.94. Un escenario bastante pesimista y que a nuestro parecer difícilmente se alcanzará, pero que al menos sí podría regresar a precios valores libros de 11.24, que representan precios de las acciones de cerca de $45. Nuevamente, esto según lo que los fundamentales de la empresa nos dicen. Así que tras ver sus fundamentales y leer sus noticias que hemos estado compartiendo en la página de Colegio Bursátil Mexicano en Facebook, ahora ¿qué piensan de las acciones de Apple? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirá en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de Apple? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Apple que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudar a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de Tesla, NIO, Pachoco, Alsea, Homex y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos ven desde YouTube, síguenos en Facebook para que te enteres de las más recientes noticias sobre empresas que cotizan en las bolsas de valores internacionales. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.